escuchan bien ahí, todos. Sumo que sí. Como les comento, hoy vamos a hablar un poquito sobre serialización y deserialización. Qué son estos conceptos? Vamos a ver unos conceptos básicos e incluso vamos a ver un poquito de código, cómo funciona esto a nivel de código, por dónde andan las vulnerabilidades y cuál es el tipo de impacto que se obtiene de este tipo de vulnerabilidades. La serialización, podemos ver la serialización como un proceso, el proceso de convertir un objeto en una secuencia de bytes con el fin de transmitirlo o de almacenarlo. Entonces, la idea es tomar un objeto, una clase. Cuando estamos hablando de objetos, estamos hablando de objetos en un programa. Entonces, por ejemplo, acá a la derecha tenemos una clase. Esta clase tiene dos atributos o dos propiedades, que es name y value. Este es un objeto, entonces el proceso de serialización es tomar ese objeto y convertirlo en una secuencia de bytes. ¿Para qué? ¿Para qué queremos hacer eso? Bueno, en caso de que tengamos que transmitirlo a través de la red, en caso de que tengamos que guardarlo en un archivo plano, guardarlo en una base de datos o incluso tenerlo en memoria. Y la idea es guardar el estado de un objeto en el tiempo para recrearlo cuando sea necesario. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de este objeto por acá que se llama data, este es el objeto que vamos a serializar en este ejemplo. Primero inicializamos ese objeto quiere decir que le damos memoria, le damos memoria a ese objeto y le asignamos valores a los campos de esa clase. Y una vez que le asignamos valores a los campos de esa clase, serializamos ese objeto y a la hora de serializar ese objeto ya vamos a tener una representación plana de ese objeto, por decirlo así de alguna forma, que es esto que tenemos aquí abajo. En este caso, el ejemplo que estamos utilizando es serialización en JSON. Entonces, por eso nos da un resultado en JSON, pero pueden haber otros formatos para serialización como XML o incluso Java tiene su propio formato. Las limitaciones a la hora de serializar un objeto, el objeto que se va a serializar debe ser público, como ven por aquí en el ejemplo que teníamos anteriormente. Voy a ir atrás un momento. Vemos que esta clase, la clase data, está marcada como public, como pública. Esa es una de las limitaciones, perdón, que el objeto debe ser público. También solamente los campos y propiedades públicas de un objeto son serializables. Si volvemos al ejemplo anterior, vemos que los campos tienen un campo privado y un campo público por acá, igual de la misma forma en el siguiente campo. Solo los que son públicos en este caso solo name y value, que están por acá, van a ser los que puedan ser serializables, porque esa es una de las limitaciones de la serialización. Solamente los campos y propiedades públicas de esos objetos son serializables. También el objeto debe ser parte de la aplicación, debe ser conocido. O sea, que el objeto debe estar en la memoria del programa. El objeto debe ser conocido por el programa. No es como que podemos sencillamente mandarle un objeto cualquiera y que él lo va a deserializar, que el programa lo va a deserializar, sino que el objeto en sí que va a ser serializado y deserializado tiene que ser conocido por el programa, conocido por la aplicación. Por otro lado, vamos a ver el proceso de deserialización, perdón. Este es el proceso inverso, básicamente, donde volvemos a crear el objeto en memoria. El objeto que ha sido previamente serializado, lo deserializamos para volver a crear un objeto. Esto es, por ejemplo, si serializamos un objeto, lo guardamos en una base de datos, en el futuro ocupamos ese objeto, entonces leemos ese objeto de la base de datos, por ejemplo, y lo deserializamos para crear ese objeto en memoria otra vez dentro de la aplicación. O incluso si lo que necesitamos es transmitir ese objeto, lo serializamos, lo transmitimos y después, más adelante, lo deserializamos para volver a crear el objeto otra vez. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es tomando un objeto, representándolo en cierta forma, en un formato plano, por así decirlo, y después tomar ese formato plano y en el proceso de deserialización, recrear el objeto otra vez.
Y por acá tengo un ejemplo básicamente de cómo funciona eso. Tenemos el objeto plano, en este caso es un JSON. A la hora de deserializar el objeto, el programa necesita saber, como comentábamos, necesita saber cuál es el tipo que va a deserializar. Entonces, a la hora de deserializar el objeto, necesita saber cuál objeto vamos a deserializar, el tipo de ese objeto, para poder asignar esos valores, ya que lo que hace en el proceso de deserialización es inicializar ese objeto, crear un objeto de nuevo y asignarle esos valores que ya estaban deserializados, perdón, que ya estaban serializados anteriormente. Y a la hora de deserializar un objeto, lo que se hace es que se invocan los setters, básicamente, del objeto y cualquier código que se defina en los mismos. Un setter, por ejemplo, es lo que tenemos aquí. Si vamos a este ejemplo, al ejemplo de public string name, vemos que aquí hay un set y dice name equals value. Entonces lo que está, este es el setter. El setter lo que hace es asignar el valor de una propiedad dentro de un objeto. Ahora vamos a un taller corto, el taller número 1, donde vamos a ver los conceptos básicos de serialización y deserialización. Y chiquillos, si quieren hacer una pregunta o si tienen alguna pregunta, con toda confianza, nada más abran el micrófono o sea que lo estemos haciendo. Vamos aquí a este programita. Aquí lo que tenemos es, vamos a ver, a analizar un poquito de código para ver qué es lo que está pasando cuando serializamos y deserializamos. Sencillamente lo que tenemos aquí es una máquina virtual con Windows Server 2016 y tenemos Visual Studio instalado. Dentro de Visual Studio tenemos una aplicación de consola. Una aplicación de consola que, si ven, básicamente lo que hace es primero crear una instancia de un objeto que está por acá. El objeto se llama data. Se llama data y es de tipo data también. Si vamos al tipo data, vamos a ver que es el mismo objeto que estábamos teniendo allá en el ejemplo anterior, en la presentación. El programa toma un objeto de tipo data, le asigna valores a sus variables y una vez que le asigna valores a sus variables, serializa ese objeto. Y en este caso estamos utilizando JavaScript Serializer para ejemplificar el proceso de serialización y de deserialización. El JavaScript Serializer es básicamente parte de System Web Script Serialization. Luego de eso, básicamente escribimos un archivo en el disco C, donde vamos a escribir el resultado de esa serialización con el fin de entender qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede cuando serializamos un objeto. Después, básicamente, vamos a tomar ese mismo archivo, leer los contenidos y deserializar ese objeto. Una vez que lo serializamos, lo guardamos en un archivo, lo leemos del archivo de nuevo, lo deserializamos y este proceso de deserialización nos va a dar un resultado y el resultado va a ser de tipo data porque estamos serializando un objeto de tipo data. Al deserializarlo necesitamos saber qué tipo de objeto estamos deserializando porque tiene que convertirse a ese objeto. Y a la hora de convertirse a ese objeto lo que hacemos es un casting, que es lo que está como por acá. Ahora vamos a debuguear esta aplicación. Aquí la aplicación ya está corriendo, entonces vamos a ir paso por paso. Entonces, acá lo que hace sencillamente es crear el objeto. Entonces vamos a abrir un momento esta. Vamos a agregar data. Vamos a ir viendo que lo que se agregan son los valores de name y de value. Después de eso inicializamos el serializer, el JavaScript serializer en este caso. Serializamos el objeto, lo serializamos y eso nos da un resultado que se llama serialize result. Sí, Sí, sí. alguien iba a decir algo, me pareció que abrieron el micrófono, si no, seguimos. Una hora que, perdón, en el momento que serializamos el objeto, vamos a guardarlo en un archivo. En este caso lo vamos a guardar en el archivo C, serialize data. Vamos a pasar por ese código para que lo haga. Y cuando vamos al archivo,
Abrimos el archivo y vemos que ahí está la información. Esta es la clase serializada, la clase de tipo data, pero si ven aquí no tenemos nada que nos indique que es de tipo data, sino que el programa, la aplicación debe ser capaz de entender o de saber tomar de algún lado el tipo de esta aplicación y por eso, perdón, el tipo de este objeto. Y por eso es que más adelante en el proceso de deserialización, cuando estamos haciendo la deserialización, primero vamos a leer el archivo, ese es este código que se está ejecutando en este momento. Vamos a tomar el tipo de data que estamos deserializando. Vamos a ejecutar la deserialización y vamos a ver qué nos da en data result. Por el momento está en nulo. Ejecutamos y vemos que el proceso de deserialización lo que nos hace es crear un nuevo objeto. Entonces, data result, como pueden ver, está por acá. Ya tiene memoria, ya tiene un objeto que fue asignado con los valores que estaban en el archivo. Entonces, ese es el proceso de serialización y deserialización. Es básicamente primero tomar un objeto, una clase, representarlo en una forma plana, después tomar esa forma plana y volver a recrear el objeto, crear el objeto de nuevo. Esto, inventar este código nada más, ya que lo pasamos. Volviendo a la presentación, ya vimos lo que es el proceso, los conceptos de serialización y deserialización, los conceptos básicos. Ahora vamos a ver lo que es la deserialización insegura, lo que es básicamente la vulnerabilidad que surge de este tipo de conceptos. Y la deserialización insegura es básicamente cuando el atacante controla el tipo y los datos que pueden ser serializados. Entonces, supongamos que tenemos, por ejemplo, un API y ese API recibe dos parámetros. Recibe el parámetro tipo y el parámetro objeto. Y ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. Ese parámetro tipo y ese parámetro objeto son controlados por el cliente, controlados y pueden llegar a ser controlados por un atacante. Entonces, al atacante poder controlar el tipo y los datos, entonces se puede dar una deserialización insegura. Y también se puede dar una deserialización insegura si la aplicación no incluye medidas de mitigación, sino incluye medidas para mitigar este tipo de ataques. Más adelante también vamos a ver cuáles son este tipo de mitigaciones. Ahora, rápidamente vamos a hablar sobre lo que son los gadgets. Un gadget es básicamente un objeto dentro de la aplicación que al ser deserializado ejecuta cierta lógica, ejecuta cierto código que puede ser utilizado, por ejemplo, por un atacante para comprometer la aplicación. Entonces es lógica que ya está en la aplicación, que ya está en algún objeto de la aplicación. El atacante lo que hace es ejecutar esa lógica a través de la deserialización con el fin de comprometer la aplicación. ¿Y qué puede ser comprometer la aplicación? Puede ser cargar archivos al servidor, puede ser exfiltrar o extraer información o incluso puede darse con ejecución remota de código, como vamos a ver en un ejemplo más adelante. Para entender un poquito más el gadget, lo que es un gadget, vamos a hacer un taller básico sobre gadgets, que ya lo tenemos por acá también. Vamos a mover esto un poquito por acá. Es solo esto. En este caso, estamos utilizando igual un JavaScript Serializer, pero en lugar de utilizar la clase data que estábamos utilizando antes, vamos a utilizar una clase que se llama Basic Gadget, que está por acá. Si ven esta clase, básicamente lo que tiene es un argumento, arguments y un command. Son dos atributos de esa clase que son argumento y command. En el setter de ese command,
donde asignamos el valor para command, también hay una lógica, hay un poco más de lógica. Como pueden ver, no solo estamos asignando el valor de la variable, sino que también hay una lógica extra. Entonces, en este caso, esa lógica extra, esa es la lógica que estamos hablando en los gadgets. La lógica que el atacante puede tomar ventaja de esa lógica para llegar a obtener algo que le sirva para comprometer el sistema, ya sea subir un archivo, ejecución remota de código, leer archivos sensibles, etcétera. Y en este caso, aquí claramente está hecho adrede al propósito, que es ejecutar un comando. Ejecutar un comando que lo que implica es inicializar un proceso dentro de la aplicación y ejecutar un comando basado o ejecutar un proceso basado en los comandos que están asignados en las variables del objeto. Entonces eso es muy importante porque nosotros como atacantes lo que podemos hacer es controlar los valores de las variables que se van a asignar en el objeto que es deserializado. Y si nosotros podemos controlar esos valores y encontrar un gadget que al asignar nosotros esos valores pueda darnos, por ejemplo, ejecución remota de código. Vamos a verlo aquí rápidamente. Tenemos el JavaScript Serializer. Aquí tenemos el objeto serializado. No vamos a hacer el proceso de serialización, ya que es exactamente lo mismo que acabamos de ver anteriormente. Es tomar un objeto, serializarlo y el serializado en este caso nos produce un resultado en JSON. Ese resultado ya lo tenemos por acá. Ven que lo que tenemos es arguments con la calculadora y en el comando vamos a mandar command.exe. Vamos a ejecutar este código. Vamos a ejecutar de nuevo. Y como pueden ver en el basic gadget tengo algunos breakpoints por ahí para que nos detenga la ejecución cuando entramos por acá. Entonces, ven que por ejemplo, acá estamos haciendo el proceso de deserialización. Entonces, qué vamos a deserializar? Vamos a deserializar lo que tenga ser data. Y ser data lo que tiene es este objeto, que como les comenté anteriormente, es lo que ya está serializado, el objeto que ya está serializado. Ahora, lo que queremos acá demostrar es que a la hora de deserializar un objeto, cualquier código que esté dentro del setter de un campo público, lo podemos ejecutar, lo podemos usar a nuestro favor. Entonces vamos a deserializar el objeto y ven que a la hora de deserializar el objeto, en Basic Gadget se invoca el setter, se asigna el valor y además se ejecuta la lógica extra. Ven que este setter es un bloque de código como cualquier otro. Entonces cualquier código que haya acá se va a ejecutar. Se va a ejecutar y si nosotros como atacantes podemos controlar los valores de las propiedades de command, por ejemplo, y de arguments, que está por aquí arribita, si nosotros como atacantes podemos controlar esos valores, le podemos decir, en este caso específico, le podemos decir ejecute un comando específico. En este caso, estamos diciendo ejecute el command.exe y ejecute un calc, una calculadora. Y vamos a ver cómo funciona eso. Ahí entra a run command, inicia el proceso, asigna el comando y los argumentos y ejecuta y ahí tenemos la calculadora. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un ejemplo muy básico de lo que es de lo que es un gadget. Entonces, un gadget es, en este caso, es este objeto. Es el basic gadget.cs que tiene cierta lógica, cierto código que nosotros podemos manipular solamente asignando ciertos valores específicos a los campos públicos, por ejemplo, en arguments o en command. Entonces, si nosotros podemos controlar esos valores, también podemos controlar ciertamente la ejecución que se da después de asignar esos valores. Entonces, ese es el gadget. El gadget es básicamente, como lo tenemos por acá, y vamos a terminar vamos a terminar esto por aquí nada más. Este.
Entonces ese es el gadget básico. Volvemos a repasar un momento el concepto de gadget. Son básicamente objetos que al ser deserializados ejecutan código que se puede utilizar para comprometer la aplicación. Entonces en el ejemplo que estábamos viendo, ese objeto es el basicGadget.cs y ejecuta cierto código, el código en este caso de crear un proceso, crear y ejecutar un proceso que nos permite o nos permitiría como atacantes, si podemos controlar las propiedades públicas de ese objeto que va a ser deserializado, nos puede llevar incluso a ejecución remota de código. Como pueden ver, ahí lo que estamos ejecutando es una calculadora, pero podríamos ejecutar, por ejemplo, el PowerShell y enviar un reverse shell que nos dé control sobre el target. Y ahorita, de hecho, vamos a ver un ejemplo exactamente de eso. Listo. Este es un gadget que es un poco más elaborado. Es el mismo concepto, es exactamente el mismo concepto, pero es más elaborado. En este gadget, y estos hay gente que se dedica o que se estuvo dedicando por mucho tiempo a buscar a buscar gadgets, a buscar rutas de lógica en el código base, incluso del framework de ASP.NET o de cualquier framework, de cualquier lenguaje, Java o PHP. Encontrar esas rutas de código, esa lógica que va a permitir a un atacante que tiene control sobre el tipo y los datos que van a ser deserializados para invocar ese objeto, invocar ese gadget y decirle, cuando yo invoque este gadget, le voy a mandar ciertos parámetros para poder obtener ejecución remota de código. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Primero, el gadget que estamos analizando en este momento es parte del sistema, es parte del Workflow Designer de esta clase. Le estamos mandando el tipo. También le estamos diciendo dentro de ese tipo, vamos a especificar una propiedad que se llama Property Inspector and Font Color Data. Esta propiedad podría verse, por ejemplo, como la propiedad Arguments o la propiedad Command que acabamos de ver en el ejemplo anterior. Dentro de esa propiedad un, vamos a enviarle una serie de XML o más bien un contenido XML que nos va a permitir de esta forma, como está especificado acá, invocar ciertas funcionalidades. Y en este caso, ¿qué estamos invocando? Vamos a invocar un assembly del MS Core Lib o de la librería Core de Microsoft. ¿Y qué vamos a invocar? Vamos a invocar el System Diagnostics. ¿Por qué nos interesa invocar el System Diagnostics? Bueno, porque el System Diagnostics contiene, contiene un objeto que se llama Process. Esto es un proceso normal, un proceso. A la hora de ejecutar nosotros este gadget, lo que podemos hacer por ende es iniciar, ejecutar un proceso nuevo. Le estamos diciendo que dentro del objeto proceso, vamos a llamar al método start para inicializar el proceso y le vamos a mandar cierta información, ciertos parámetros. En este caso, y semejante a lo que hicimos anteriormente, vamos a enviar sencillamente un parámetro que diga calc para, para poder ejecutar una calculadora con el fin de nada más de demostrar que podemos ejecutar código. Entonces volvamos al código fuente, vamos a analizar un poquito el código fuente. Como pueden ver acá, primeramente estamos inicializando un JavaScript Serializer, el mismo que hemos estado utilizando. Y ven que en este caso vamos a deserializar ese objeto. Vamos a deserializar este objeto, que es el mismo objeto que acabamos de analizar en la presentación. Es el mismo objeto, nada más que con unos cambiecitos. Uy, ese no era. Es el mismo objeto. Como pueden ver, es el mismo objeto que tenemos por acá. Property Inspector and Font Color. El tipo lo estamos separando nada más. Si ven, este es la información que se va a deserializar, es esta que está por acá. Y el tipo lo tenemos por acá, por aparte. Nada. Ahora, como pueden ver, este es el Property Inspector and Font Color. Por acá está el MSCore Lib. Por acá está el Process que queremos inicializar, el método start y el calc. Entonces,
Este es un ejemplo muy semejante, muy parecido a lo que ya vimos del basic gadget. Nada más es un, es un, es código, es lógica en el código que a nosotros poder manipular ciertos atributos de ese objeto, podemos manipular la ejecución de la aplicación. Vamos a ejecutar este código y a la hora de deserializarlo, está por acá en el proceso de deserialización. Vamos a ver lo que sucede. Ejecutamos y vemos que ahí está la calculadora también. Él nos da un error, nos da un exception handle, una excepción, pero ciertamente ejecuta el código, ciertamente ejecuta la calculadora y por acá podemos ver el resultado. Cerrar esto por acá. Listo. Entonces, un gadget básicamente era esto, es lógica en el código que nos permite comprometer la aplicación. Y de hecho hay gente que se dedica o que se estuvo dedicando, como ya les comenté, a encontrar estos gadgets. Incluso hay herramientas que los generan automáticamente. YSOSerial.net es una de estas herramientas. Es muy útil para cuando nada más necesitamos generar un payload para deserialización. Ya hay gente que se dedica o que se estuvo dedicando, como les comenté, a esto, a buscar esos gadgets y están en este es uno de esos repositorios. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el exploit de la vulnerabilidad. Recordemos que la vulnerabilidad es la deserialización insegura, o sea que la vulnerabilidad es cuando yo como atacante puedo controlar el tipo y los datos eh, que van a ser deserializados por la aplicación en sí. Cuando yo como atacante tengo control sobre esos datos y la aplicación no utiliza contramedidas para, para evitar ataques de deserialización, entonces yo como atacante puedo explotar esa vulnerabilidad o esa aplicación que es vulnerable. También necesitamos generar un payload de un gadget, puede ser manualmente, como lo estuvimos analizando, utilizando YSOSerial.net. Y vamos a incluir dentro de ese payload, vamos a incluir un reverse shell con PowerShell. Ese reverse shell, por ejemplo, en el ejemplo que acabamos de ver, lo que estábamos ejecutando era una calculadora, nada más demostrando que podíamos tener ejecución de código. A la hora de yo obtener un reverse shell, lo que quiero ejecutar pues no es una calculadora, eso nada más me dice que puedo ejecutar código. Lo que quiero ejecutar por ejemplo, PowerShell. Y ejecutamos un script de PowerShell que podemos incluir dentro del mismo payload en el gadget. Podemos incluir un script de PowerShell, ejecutar ese script con la deserialización insegura y obtener un reverse shell. Entonces, eso es lo que vamos a ver un momento. En el taller 3, primero vamos a iniciar con un API que es vulnerable. Este es un ejemplo muy básico de lo que es un API, un post de un API. Este es el código del API en sí. Entonces, este es el código a nivel de servidor que recibe el request del cliente y lo procesa. Entonces, vemos que el request básicamente es un post y que este post va a ser un post a API values. Y este método post que tenemos por acá es el método o el controlador, el handler de ese request. Cuando ese request se ejecuta, podemos ver una de las cosas interesantes es que tanto el parámetro type como el parámetro objeto se están leyendo de los parámetros que vienen de ese request. O sea, si yo como atacante puedo enviar ese request, nosotros podemos controlar el tipo y el objeto que se van a deserializar. Y recordemos que esa es una de las condiciones principales para poder atacar una aplicación. Es que yo como atacante puedo controlar tanto el tipo
de los datos que se van a deserializar como los datos en sí que van a ser deserializados. Esto acá nos dice que esta aplicación es vulnerable, que esta aplicación es vulnerable porque está tomando información o está tomando parámetros que vienen del usuario y está tomando esos parámetros y utilizándolos directamente para la deserialización. Ven, por ejemplo, por acá, que al deserializar estamos mandando el objeto OBJ, que es este que está por acá, y estamos utilizando el objeto TIP, que es este que tenemos por acá, para el proceso de deserialización. Entonces, este código en sí, al nosotros analizar el código, podemos deducir que la aplicación es vulnerable y que cumple con los requisitos necesarios para ser vulnerable. A la hora de generar el payload, porque ocupamos generar el payload para atacar la aplicación, lo que vamos a hacer es decirle en type, vamos a enviarle el tipo que este gadget requiere. En este caso es Workflow Designer. Vamos a enviar el objeto. Recuerden que estos son los valores que yo como atacante puedo controlar. Y en el objeto vamos a enviar eh, el mismo gadget que ya hemos analizado anteriormente. Nada más que en lugar de enviarle un calc para que ejecute una calculadora, por ejemplo, le vamos a decir que envíe un PowerShell, que ejecute un PowerShell, que ejecute PowerShell.exe. Y también le vamos a mandar un segundo parámetro, que es este por acá, que se llama encoded command. Ese parámetro que se llama encoded command es sencillamente una característica que tiene PowerShell, donde usted puede enviarle código encodeado en base 64, en base 64, para que sea ejecutado por el PowerShell. Y ya lo vamos a ver un poquito más amplio para que se note. ¿Cuál es el código que nosotros queremos que ejecute? Bueno, el código que nosotros queremos que ejecute es básicamente un reverse shell. Es una conexión TCP reversa, donde ese código se ejecuta, envía una conexión TCP reversa, en este caso a 10.0225, en el puerto 8080, que es nuestra máquina atacante, nuestra Kali, porque ahora vamos a atacar este API. Entonces, antes los ejemplos que estábamos viendo los estábamos viendo dentro de la aplicación, dentro del servidor. Ahí estábamos debugueando el código, las líneas de código para ver qué era lo que sucedía. Ahora lo que vamos a hacer es atacar ese API vulnerable que vimos anteriormente. Entonces, este API vulnerable que tenemos por acá, tenemos una instancia de ese API que está ejecutándose en el mismo servidor que estábamos utilizando, el mismo servidor de pruebas. Vamos a, y lo que vamos a utilizar, o lo que vamos a hacer más bien es explotar esa vulnerabilidad dentro de ese API. Una vez que explotemos esa vulnerabilidad, lo que queremos es que la vulnerabilidad nos dé un reverse shell o nos dé una conexión TCP. Una conexión TCP donde básicamente el input y el output son manejados de cierta forma para que nos dé como resultado un shell. Y este es el código básicamente en PowerShell que nos hace eso. Una vez que tenemos ese código PowerShell que nos hace el reverse shell, lo necesitamos convertir primero a UTF-16 porque básicamente eso es lo que entiende Windows y lo que entiende PowerShell. Después de eso lo convertimos a base 64, le quitamos los saltos de líneas con TR y también sustituimos el más con porcentaje 2B, que sencillamente eso es para encodeo y el resultado es algo que es lo que vemos por acá. Ese es el resultado. Este es el shell en sí. Entonces, todo lo que vimos de los gadgets y de cómo funcionan, todo eso es para poder llegar a este punto, al punto donde yo pueda ejecutar PowerShell y ejecutar código que me dé un reverse shell. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a abrir nuestro Kali. Primero vamos a verificar el API. Vemos que el API está corriendo en el 10.027. Acá lo que estamos haciendo es un get. Recuerden que para poder explotar esta vulnerabilidad, lo que ocupamos es un post, como se ve aquí. Este es el handler del post.
Pero lo que estamos haciendo acá es sencillamente verificando que el API existe y que sea accesible. Ya sabemos que existe y es accesible, perdón. Ahora, por acá vamos a tener el post. Entonces vemos que este es con este request que tenemos para acá, es lo que vamos a lograr la ejecución remota de código. Le estamos diciendo, envíe un post a API values con este host en el 10.0227, en el 443. En el type, le estamos enviando un type, y me parece que yo esto lo tengo por acá también. Estamos enviando el type, que es el type del Workflow Designer, que es el gadget que ya analizamos. Y en el objeto le estamos enviando el Property Inspector Font and Color Data, que es la propiedad que es vulnerable. Le estamos enviando un PowerShell, le estamos diciendo que ejecute PowerShell. Le estamos enviando un parámetro a PowerShell, que es el encoded command. Y el encoded command, que lo que posee es el reverse shell en PowerShell. Y vamos a ver cómo funciona esto. Por acá podemos ver que aquí está el tipo, acá está el objeto, vemos que por acá está PowerShell.exe, que es lo que vamos a ejecutar. En el segundo parámetro le vamos a mandar un encoded command, y ese encoded command es básicamente es código PowerShell que está en base 64, que está por acá. Para esto primero necesitamos un listener, necesitamos escuchar una conexión reversa. Entonces, si recordamos, vamos a ir un momentito atrás. Este código que está por acá lo que nos va a dar es una conexión reversa. Él nos va a dar una conexión reversa en 10.0 hacia 10.0225 más bien en el puerto 8080. Entonces por eso es que estamos utilizando un listener. Le estamos diciendo escuche en el puerto 8080 para cualquier conexión que venga. Ahora, si enviamos este post al API que es vulnerable, vamos a ver el resultado. Y ahí está el resultado. Ven que tenemos una conexión hacia 10.0225 desde el 10.0227, que es el servidor API, o el API vulnerable más bien. Y si vemos por ahí, ya tenemos control, ya tenemos el reverse shell. Who am I? Soy default pool ipconfig. ¿Dónde estamos? Vemos que estamos en 10.0227. Here para ver qué hay por ahí. Y por ahí vemos que ya estamos con control, ya tenemos control sobre la aplicación, ya pudimos ganar un reverse shell en la aplicación que es vulnerable. Es esta parte que tenemos por acá, la parte del reverse shell. A nivel de mitigación, ¿qué tenemos que hacer para mitigar estas vulnerabilidades? Bueno, una de las principales es pues no aceptar objetos deserializables que vengan de fuentes desconocidas. Como vimos en el ejemplo del API, tanto el tipo como el objeto eran controlables por el usuario. Entonces, básicamente la mitigación principal es no aceptar objetos deserializables que vienen de fuentes desconocidas, que vienen en este caso del usuario en sí. Implementar un whitelist es otra opción de los tipos que pueden ser deserializados. Eso sí, hay que verificar el tipo antes de la deserialización. Recordemos que el problema está en la deserialización. Si deserializamos el objeto y después verificamos el tipo, perdón, no hemos ganado nada, hemos perdido. Entonces, lo que se recomienda es, si se va a utilizar un whitelist, es verificar el tipo antes de hacer la deserialización. Y una de las principales, que es muy eficaz, es solo deserializar objetos que son firmados digitalmente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo en la aplicación tomo un objeto, lo serializo, lo firmo digitalmente, lo envío a través de la red hacia donde tenga que ir, o hacia una base de datos o hacia un archivo, lo envío. Cuando yo necesito deserializar ese archivo o deserializar esos datos, primero verifico la firma digital, verifico que la firma digital sea la correcta,
Y una vez que ya verifico la firma digital, entonces ahí deserializo. Si la firma digital no se puede verificar, entonces ahí ya hay un problema de integridad, de que algo cambió, de que alguien cambió algo. Y esas son básicamente las principales estrategias de mitigación que tenemos por ahí para este tipo de vulnerabilidades. Y eso es básicamente lo que tenemos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, con todo gusto. Buenos días, vamos a ver qué dice por acá. Entonces, para una aplicación web, la serialización tiene... Correcto. Ujú, así es, José. La aplicación, bueno, hay dos condiciones principales para ejecutar esta vulnerabilidad o para poder explotar esta vulnerabilidad. Primero, que la aplicación sea vulnerable a deserialización insegura, o sea que yo como atacante pueda controlar el tipo que se va a deserializar y los datos que se van a deserializar. Una vez que yo como atacante puedo controlar eso, necesito un gadget para poder ejecutar o para poder ejecutar código, para poder subir un archivo al servidor, para poder leer archivos sensibles. Entonces necesito esas dos cosas. Necesito que la aplicación sea vulnerable a deserialización insegura y también que exista un gadget que yo pueda tomar ventaja de ese gadget para, por ejemplo, lograr ejecución remota de código. Entonces sí ocupamos las dos cosas. Cristian podría compartirnos la PPT, claro, por supuesto, ahí la vamos a poner a la disposición de todos. También en el canal de Discord está la VM, la Virtual Machine que acabamos de utilizar. Si alguno quiere explorar un poquillo por ahí sobre deserialización y si tiene alguna pregunta, igual con todo gusto yo les puedo ayudar. Dice Steven, cuando se leen esos datos, la aplicación puede encriptarlos o codificarlos. Encripción es una de las estrategias también que se utilizan para evitar este tipo de ataques. ¿Por qué? Porque si yo tomo un objeto, lo serializo y lo encripto, de- solo yo, idealmente, solo yo teniendo la llave privada, puedo desencriptar esos datos. Pero si vamos a utilizar criptografía como medida de mitigación, yo preferiría utilizar lo que mencionamos por acá, que es firma digital. Entonces, recordemos que la firma digital es también un concepto de criptografía. La encripción se puede utilizar en este sentido, pero a mi parecer tiene más sentido utilizar firma digital. Si vamos a utilizar criptografía, utilizar firma digital. Y de hecho eso es parte de las recomendaciones que se realizan. Ujú. Parece que ya no hay más preguntas, entonces muchas gracias a todos por asistir, por tomar este momento y a darle hoy, que todavía queda mucho. Pura vida. Muchas gracias. Hay varios escribiendo. Ah, no los vi. Vamos a ver. Ah, ya los vi por dónde están. Dice, esa vulnerabilidad podría ejecutar comandos a nivel de base de datos. No he visto ningún gadget que que pueda hacer eso, pero es probable. Puede darse dependiendo de la aplicación con la que estemos lidiando. Puede darse que eh, cierta lógica nos permita llegar a ejecutar comandos a nivel de base de datos. Recordemos que los gadgets pueden, o sea, hay gente que se dedica casi a investigar sobre gadgets. Los gadgets puede ser cualquier objeto dentro de la aplicación, cualquier clase dentro de la aplicación que que pueda utilizarse para nuestro propio beneficio como atacantes. Entonces pueden haber miles de clases, pueden haber aplicaciones con miles de clases y miles de potenciales gadgets. Uno de esos gadgets podría llegar a ser o podría llegar a darnos a nosotros como atacantes ejecución de comandos a nivel de base de datos. Podría.
José Peralta dice, la deserialización en aplicaciones se da solamente a nivel de APIs que reciben, por ejemplo, JSON o XML. Puede darse a nivel de APIs y puede darse a nivel de web application de la misma manera. Depende mucho de la arquitectura, de cómo fue desarrollada la aplicación. Si la aplicación fue desarrollada sencillamente para invocar APIs y toda la carga de procesamiento está en los APIs, es muy probable que si hay una vulnerabilidad de deserialización, entonces que esa vulnerabilidad está en el API. Si recordemos que al final el código, todo código lo crean humanos. Si un programador no sabe muy bien que tenía que poner esa deserialización en el API y sencillamente lo hace directamente en el web application, entonces igual tenemos un problema de deserialización. Pura vida, con todo gusto. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Demasiado buena la charla. Gracias, Cristian, con todo gusto. Pura vida. Y me parece que ahora sí, ya estamos en todas. Muchas gracias a todos por asistir, por tomar el momento. Si tienen alguna pregunta subsecuente, con todo gusto igual.